Bueno, en este primer video lo que vamos a ver es la definición de grafo de Cayley y algunas propiedades básicas de los grafos de Cayley. Para tener un grafo de Cayley lo que vamos a empezar es con un grupo. Si tenemos un grupo G y un subconjunto de G que sea cerrado bajo inversa, eso quiere decir que si yo tengo un elemento S, el inverso de S también tiene que estar en mi conjunto S, bueno, un S chiquito, ¿no? O que eso la forma de escribirlo es que S sea igual a S inverso, o si estamos hablando de un grupo aditivo, que S sea igual a menos S. Y libre de identidad, es decir, que E de identidad no está en S, o si pensamos en aditivo, que 0 no esté en S. Bien, dado esto, el grafo de Cayley, que se denota K, G, punto y coma S, tiene como vértices los elementos del grupo G y aristas de la forma X, XS, donde S chiquita es un elemento de S grande y X es un elemento de G, y si pensamos en abeliano o en aditivo, X, X más S. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos para entender bien qué es todo esto. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con Z6 como nuestro grupo y S vacío, así no, por ahora nos preocupamos solo por los vértices. ¿Sí? Entonces, los vértices de este grafo, K, Z6 vacío, son los elementos del Z6, es decir, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Joya. Bien, entonces ahora pongamos algo como S. Bien, entonces ponemos el 1 y el 5, ¿sí? Como el 5 y 1 son un inverso del otro, esto es cerrado bajo inversa. Y lo que tenemos ahora es, fíjense, el 0 está conectado con 0 más 1, o sea, el 1, y 0 más 5, o sea, el 5. El 1 está conectado con 1 más 1, o sea, el 2, y 1 más 5, o sea, el 0. Fíjense que como el 1 y el 5 son inversos, sumarle 1 al 0 es lo mismo que sumarle 5 al 1. Digo, es lo mismo. Si sumándole 1 al 0 me voy al 1, sumándole 5 al 1 me voy a volver al 0. Sí, entonces es como que las aristas yo podría hacerlas con uno solo de estos elementos si quisiera. Del 0 me voy al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 0, siempre sumando 1 y con eso tengo todo. ¿Sí? Bueno, veamos otros ejemplos. Por ejemplo, acá tengo el 2, el 3 y el 4. Fíjense que el 2 y el 4 son un inverso del otro y el 3 es su propio inverso. ¿Sí? Entonces lo que me da es este grafo de acá. Algo por ahí está bueno, dependiendo del problema que estén intentando hacer, es asignarle distintos colores a los generadores. ¿Sí? Por ahí a un generador y su inverso se les está bien asignarle el mismo, porque si no sería un quilombo, ¿no? Si yo le asigno distinto color, si esta arista como tiene tanto el color del 2 como el del 4, dependiendo de qué lado la mire, me generaría problemas, ¿no? Pero le pongo el mismo color a cada un elemento con su inverso, y eso me permite ver un poco más de información del grafo, ¿no? Bien, fíjense acá que el vértice lo que tiene en este momento son tres aristas, porque claro, le estoy sumando tres cosas distintas. ¿Sí? Bueno, otras cosas que les quería mostrar, fíjense por ejemplo si me quedo solo con el 3, el 0 ahora, fíjense, esta es la primera vez, excepto cuando puse vacío, que desde el 0 no puedo llegar a cualquier vértice. Desde el 0 ahora solo puedo llegar hasta el 3, desde el 1 al 4, desde el 2 al 5. Y fíjense que el subgrupo generado por el 3 tiene exactamente los elementos 0 y el 3. Y entonces, esto de acá, cada componente conexa, una componente conexa del grafo es el conjunto de vértices, un conjunto de vértices tal que de uno pueda llegar a cualquier otro a través de aristas, lo más grande posible. ¿Sí? O sea que yo acá tengo tres componentes conexas, que es la 0,3, la 1,4 y la 2,5, y cada componente conexa coincide con uno de los cosets del subgrupo generado por 3. Lo que vamos a ver después es que esto siempre es así. Veamos ahora qué pasa si agarro solo el 2,4. Fíjense que acá de vuelta tengo dos componentes conexas, una que es el 0, el 2, el 4 y el 0, o sea, el 0, el 2 y el 4, y la otra que es el 1, el 3 y el 5. Y de nuevo, como les decía recién, esto, el 0, 2, 4, son los elementos del subgrupo generado por el 2 y el 4, y el 1, 3, 5 son los elementos del único coset que tiene ese subgrupo, del único coset excepto, bueno, el mismo subgrupo, ¿no?
Ok, y lo último que les quería mostrar acá es, yo estoy prohibiendo poner la identidad en el conjunto generador. Entonces veamos qué pasaría si yo pusiera la identidad ahí. ¿Qué es lo que me generaría eso? Y bueno, si yo al 0 le sumo 0 me da 0, si al 1 le sumo 0 me da 1 y así. Entonces lo que me generaría poner la identidad serían loops, es ir de un vértice a sí mismo. Y es algo típico en grafos no querer tener loops, entonces ese es el motivo por el cual se pide que no tener la identidad. Más adelante vamos a ver qué pasa si no pedimos que sea cerrado bajo inverso, ¿sí? Pero por ahora lo vamos a dejar ahí y no vamos a querer tener loops, así que acuérdense, esto por acá no es la notación correcta o bueno, esto no es un grafo de Cayley como lo definí acá arriba, pero bueno, vamos a suponer que la identidad no está, así que es libre de loop. Quería también ver algún ejemplo no abeliano, así que primero les quería dar el grupo de cuaterniones. Eh, por si no lo conocen o por si lo conocen con otra notación, el grupo de cuaterniones es el grupo generado por x e y, tal que x a la cuarta es igual a y a la cuarta es igual a la identidad, y al cuadrado es igual a x al cuadrado, y inverso de x y es igual a x inverso. Y si no saben, si no conocen este tipo de notación, esto lo que quiere decir es, yo al grupo lo genero con estos dos elementos, multiplicándolos, haciendo potencias o multiplicándolos entre ellos, cumpliendo estas reglas o restringidos a estas reglas, ¿sí? Las reglas son, bueno, que x a la cuarta es igual a y a la cuarta es igual a la identidad y bueno, las otras cosas, ¿sí? Los elementos del grupo de cuaterniones son estos, voy a hacerlo basándome en potencias de x, ¿sí? Entonces, si yo a e lo multiplico por x, tengo x cuadrado, x cubo, no puedo volver a multiplicar porque me da e. Después voy a poner y, x por y, x cuadrado por y, x cubo por y. Y fíjense que no pongo x por y cuadrado porque y cuadrado es x cuadrado, así que me daría algo que ya tengo. Y no pongo y del otro lado porque con esta regla de acá, cualquier otra multiplicación que haga con estas dos reglas de acá, me las puedo sacar de encima, ¿sí? Entonces estos van a ser todos los elementos y eso es algo que pueden chequear ustedes por su cuenta, que no hay más elementos en el grupo de cuaterniones. Bien, entonces veamos un poco generando, ¿sí? Si el cuaternión lo genero con x y x cubo, fíjense, me va a dar esto. E por x es x, por x me da x cuadrado, x cubo de vuelta a e. Y acá, bueno, por ahí en este caso no se nota, pero y por x no me da xy. Por esta regla, y por x me da x cubo y, x cuadrado y, xy y de vuelta y. Esto sería multiplicando por x. Es como que va al revés de cómo va en este lado. Si ahora lo generamos con y, e por y es y, por y me da y cuadrado, que es x cuadrado por y me da x cuadrado y por y me da x cuadrado y cuadrado, que es x a la cuarta, que es e. ¿Sí? O sea que esto rojito acá, este ciclo de tamaño 4, es el y, es el generado por y cubo. Y si empiezan el x multiplicándolo por y es xy, x y por y me da x por y cuadrado, que es x por x cuadrado, que es x cubo por y, x cubo y si multiplico de vuelta por y me va a dar lo mismo que x a la quinta, que es x, ¿sí? Entonces ahí tienen dos ejemplos de grafos de Cayley con grupos no abelianos y vistos multiplicativamente. Quería también contarles algunas propiedades. Cada componente, bueno, esto ya se los dije, ¿no? Cada componente conexa del grafo de Cayley GS es un coset del generado por S. En particular, el grafo va a ser conexo. Ser conexo quiere decir que de cualquier vértice puedo llegar a cualquier otro a través de aristas. Si y solo si S genera todo el grupo G. Y lo otro que quería marcar acá es que el grafo es S regular. Esto de acá quiere decir que cada vértice tiene la cardinalidad de S aristas. ¿Sí? Que eso también es lo que habíamos visto, bien basados en la definición, ¿no? Porque la única forma lo único que puedo hacer del vértice es multiplicar por algún elemento de S. Bueno, el resto de este video vamos a ver algunos ejemplos más, no mucho más que eso, ¿sí? Algo típico de grafos de Cayley, como se los hicieron originalmente, era para estudiar la multiplicación dentro de un grupo. Y entonces lo que se hace es, empiezan con la identidad
y a partir de la identidad van dibujando el resto de los vértices. Esto es lo que se hacía originalmente y es una forma linda de dibujarlos, multiplicando por los elementos de S, ¿sí? Entonces acá lo que estoy tomando es el simétrico de orden 3 o el grupo de permutaciones de los elementos del 1 al 3, y como generadores tomo la permutación 1-2 y la permutación 2-3. Acuérdense que en los grupos de permutaciones las transposiciones son autoinversas, así que esto es cerrado bajo inversa. Sí, entonces ahora al E lo multiplico por 1-2 y por 2-3 y obtengo estas aristas con estos vértices, ¿sí? Fíjense que ahora al 1-2 no lo necesito multiplicar por 1-2 de vuelta porque volvería a E, y lo mismo con el 2-3. O sea que al 1-2 lo puedo multiplicar por 2-3 y al 2-3 por 1-2 y me dan estos, me dan el 2-3 por 1-2 me da el 1-2-3 y el 1-2 por 2-3 me da el 1-3-2. Acá, acá tiene que ver mucho con cómo se entiende el producto de permutaciones, que hay gente que lo interpreta de manera distinta, o hay veces que se interpreta de manera distinta, viéndolo como composición de funciones o no, pero si ustedes, como lo hacían normalmente, no les da esto, los invito a que hagan el ejemplo como les quedaría a ustedes y vean qué les queda. ¿Sí? Si el producto de permutaciones lo hacen distinto como lo hice yo. Y ahora, si el 1, 2, 3 lo multiplico por 1, 2, no, perdón, por 2, 3, y al 1, 3, 2 lo multiplico por 2, 3, me da el 1, 3, que es el último elemento del grupo de permutaciones, ¿sí? Esto sería el Cayley de S3, 1, 2, 2, 3. Fíjense que me dio un ciclo de tamaño 6, ¿sí? Que me da exactamente lo mismo que el, a ver si vuelvo para atrás, que esto, ¿sí? Esto también es un ciclo de tamaño 6. O sea, el grafo Cayley Z6, 1, 5, de fondo, si yo me olvido de etiquetas y de colores y de todo eso, se ve igual que el grafo Cayley S3, 1, 2, 2, 3. Esto es un problema de grafos de Cayley que es bastante interesante, que es cuando dos grafos de Cayley son isomorfos, pero que no vamos a estudiar nosotros demasiado en esta materia. Otros ejemplos que le quería mostrar son ejemplos de grafos típicos que se pueden ver como grafos de Cayley. Por ejemplo, yo puedo ver el grafo completo como un grafo de Cayley, ¿sí? Tomen cualquier grupo, el grupo que quieran. Bueno, acá para hacer el ejemplo lo voy a poner de orden 6, ¿sí? Pero tomen el grupo que quieran. Y como ese tomen todos los elementos del grupo menos la identidad. Entonces fíjense que yo de cualquier elemento del grupo puedo llegar a cualquier otro siempre, porque multiplico por, si quiero llegar de G a G lo multiplico por G inverso H, y cuando hago el producto me da H, ¿sí? Entonces para cualquier par de vértices, si G menos la identidad es mi conjunto generador, tengo una arista que los une. Por lo tanto, cuando hago algo así, me da un grafo completo. Un grafo completo es el grafo que entre cualquier par de vértices hay una arista. Sí, acá para el ejemplo este en particular me quedé con que el tamaño de G sea 6 para dibujarlo y que se vea lo que estoy haciendo. Otro ejemplo fácil y típico de grafos que se pueden hacer son los grafos multipartitos completos. En realidad, bueno, equipartitos completos, que es tener varios conjuntos de vértices que no sean vecinos entre sí dentro de cada conjunto, pero que sean vecinos con los vértices de los demás conjuntos, ¿sí? Voy a hacer el ejemplo y lo voy a explicar un poco mejor en el ejemplo. Vamos a tomar Z3 por Z3 como grupo, ¿sí? Esto es el conjunto, es el grupo que tenemos vectores de dos coordenadas con cada coordenada en Z3. Y como S vamos a tomar Z3 por un lado multiplicado por Z3 menos la identidad, ¿sí? O sea, estos son todos los elementos que no son 0 en la segunda coordenada. En particular el 0, 0 no está, y también es fácil ver que esto es cerrado bajo inverso, ¿sí? Entonces, los elementos que tengo son 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 0, 2, 1, 2, 2, 2. ¿Sí? Estos son todos los elementos que tengo, y fíjense que del 2, 0, como no tengo 0 en la segunda coordenada, no puedo unirlo con los que tienen 0 en la segunda coordenada, ¿sí? Pero sí puedo unirlo con cualquier otro elemento, ¿sí? O sea que todos los elementos de acá son vecinos de cualquiera de estos elementos y de cualquiera de estos elementos, pero no son vecinos entre sí. Lo mismo acá, estos no son vecinos entre sí porque tienen igual la segunda coordenada, estos no son vecinos entre sí porque tienen igual la segunda coordenada. A este tipo de grafo, primero se le dice tripartito completo, porque tengo tres conjuntos de vértices en los que no hay aristas entre ellos,
pero sí hay aristas entre cualquier par de vértices que sean de conjuntos distintos. Y a esto también se le dice equipartito completo, porque cada una de las partes, cada uno de esos conjuntos, tiene la misma cantidad de vértices. Bien. Entonces decía, este es otro ejemplo típico de grafos que se pueden ver como grafos de Cayley. Y de hecho, tanto el completo como este lo vamos a usar más adelante en la materia para estudiar otros problemas utilizando grafos de Cayley como una herramienta. Bien. Con esto vamos a parar este video. En otros videos que vamos a ver pronto vamos a ver qué pasa cuando quitamos otras restricciones para los grafos o vamos a ver algunas otras propiedades que tienen.